Dentro de los territorios que gobernaba el Imperio Bizantino en Europa Occidental, el principal de ellos fue la propia península itálica, o buena parte de ella, que había sido conquistada en tiempos de Justiniano y que tenía su capital en la antigua ciudad de Ravenna. Ravenna entonces se convierte en la capital del Imperio Romano o del Imperio Bizantino en Occidente, y la presencia del emperador Justiniano es muy importante en esta ciudad, aunque hay que decir que él nunca estuvo presente en esta ciudad, pero sí su imagen y su efigie, y sobre todo su representación en los templos religiosos. Hay que decir sobre Justiniano que subió en el año 527 con el empeño de reconstruir el extinto Imperio Romano. Dentro de esto ya hemos dicho que ocuparon la península itálica, entre otros territorios. En gran medida, Justiniano no va más que continuar y engrandecer el proyecto ya iniciado por el rey Teodorico, que recordemos que se había asentado anteriormente en Ravenna después de la deposición del último emperador romano del occidente. Hay que decir que el edificio principal de la ciudad de Ravenna, dentro ya del esquema bizantino, es la iglesia de San Vital. Esta iglesia, levantada en las cercanías de la iglesia de la Santa Cruz y el mausoleo de Gala Placidia, que ya vimos en una presentación anterior, aspiraba a convertirse en el principal templo de la ciudad, auténtico edificio áulico para la administración bizantina, modelo y seguidor de Santa Sofía de Constantinopla. Se establece, a pesar de la forma octogonal dominante, un eje longitudinal con un nártex, una nave central, coro, ábside y aún más pronunciado con la presencia de los mosaicos de los emperadores junto al altar. Los mosaicos dominan el interior de esta iglesia. Aquí vemos el mosaico principal con la representación del emperador Justiniano y algunos de los clérigos de su corte, así como su representante, el obispo Maximiano, a la par de él. Al otro lado de la nave encontramos el gran mosaico de la emperatriz Teodora, esposa de Justiniano, donde la suntuosidad de la representación es típicamente bizantina. La planta de San Vital nos muestra un esquema de tipo octogonal con planta central, aunque tiene un nártex, la protesis y el diaconicón junto a la cabecera absidial. ¿Qué son estos dos espacios? Bueno, hay que decir que dentro del culto bizantino, el culto católico bizantino, la protesis era el espacio en el cual el diácono o el sacerdote que iba a celebrar la misa cambiaba sus vestiduras, es decir, ahí se cambiaba y se ponía las vestiduras litúrgicas para ofrecer el sacrificio, mientras que el diaconicón es un espacio donde se confeccionaba o se cocía o se hacía el pan precisamente para la comunión y el sacrificio. Por eso es que encontramos estos dos elementos en todas las iglesias bizantinas, y un poco antes que ellas también las encontramos en los templos arrianos. Todos los espacios de San Vital de Ravenna están ubicados en torno al gran octágono central, pero son en algunos casos autónomos o semiautónomos, aunque espacialmente hay una continuidad interna dentro de todos ellos. Están caracterizados por las exedras que limitan la nave central, el propio ábside, la nave lateral, la galería superior, que es acaso o probablemente un gineceo, es decir, lugar donde se ubicaban las mujeres, y las autoridades que se situaban en la nave central. El templo gira a su alrededor, es la iglesia del gobernante. La vista en sección y en elevación nos muestra que la elevación trata de partir de los principios romanos de la columna y el arco de medio punto como soporte de la cúpula. Pero se genera un orden particular bizantino, el capitel con cimacio y sin entablamento. El cimacio es este elemento que se ubica encima precisamente del capitel. Se están sentando las bases del capitel historiado medieval con estos capiteles bizantinos y sus cimacios. La volumetría externa también es un buen reflejo de romanismo. El ladrillo recubierto sin la ornamentación del interior genera una sinceridad volumétrica que se expresa en los diversos espacios diferenciados, todos ellos con pequeñas ventanas. La otra gran iglesia muy importante en la Ravenna de esta época es San Apolinar en Clase. Este era el otro gran edificio levantado por Justiniano
que no estaba dedicado al culto de las clases más dominantes de la ciudad como San Vital, sino que estaba destinado al culto popular. Es decir, se vuelve aquí al esquema, por ser el culto popular, al esquema claramente longitudinal, con nártex, nave central, ábside semicircular coronado por una semicúpula ornada con un mosaicos del santo al que está dedicado. En la planta podemos ver esto, donde la nave central y las naves laterales son el espacio dominante, con su nártex, por supuesto, y luego tenemos un santuario donde está la cabecera absidial, la prótesis y el diaconicón. Esta obra también fue realizada en ladrillo, reempleando los elementos del lenguaje clásico, más bien interpretándolos como columnas clásicas, arcos de medio punto, etc., con una volumetría regular. La ligereza de la construcción permitió abrir grandes vanos que iluminan ampliamente la nave del camino hacia el altar. Luego, debemos de decir que Justiniano murió en el año 565. Sus sucesores no lograrán mantener el ideal imperial porque estuvieron acosados tanto por los disturbios internos como por las agresiones externas, sobre todo eslavos, persas y germanos. Una de estas embestidas será la que auténticamente ponga fin al sueño de la nueva Roma, que era el Imperio Bizantino, y estos fueron los musulmanes. Los conflictos internos posteriores, como por ejemplo la guerra de los iconoclastas, terminaron por fraguar un nuevo concepto de Bizancio, ahora sí claramente medieval, abandonando aquellos modelos que lo relacionaban todavía con el clasicismo. Vamos a hablar ahora de la expansión de la arquitectura bizantina. En principio habría que hablar del edificio más importante en esta expansión, que es el monasterio. Los monasterios que surgieron en Oriente entre los cristianos coptos, sobre todo en Egipto, se constituyeron en modelos de la vida piadosa de mucha gente que así se sustraía de la vida mundana para dedicarse a la meditación y a los dogmas. La vida monástica se extendió profusamente en los dominios del Imperio Bizantino. Para ello se crearon gran cantidad de edificios en las ciudades y sobre todo en el campo que acogían a las diversas comunidades. Esta situación cambió abruptamente a partir del siglo VIII ante el acoso de los musulmanes, quienes fueron ganando paulatinamente más territorios imperiales, lo cual hizo que las comunidades monásticas se refugiaran en lugares abruptos e inexpugnables. La tipología del monasterio bizantino consta generalmente, aunque no en todos los casos, de un edificio de 4 crujías que rodea un espacio central en donde se ubica la iglesia. Este modelo difiere del de los monasterios en Europa Occidental, donde la iglesia se ubica a un lado del edificio y el patio está libre. Generalmente encontramos 3 tipos de concepto espacial en el diseño de las iglesias bizantinas, de los monasterios. La primera es una nave cuadrada con cúpula, que como se ve aquí en la figura 1, una planta cruciforme también con cúpula, como se ve en la figura 2, y una nave cuadrada con cúpula precedida por un atrio, como se ve en la figura 3. Las variantes serán del orden de planta central, siempre planta central, un octágono con o sin deambulatorio, círculo con o sin deambulatorio. En todos los casos se encuentra un ábside principal, la prótesis y el diaconicón. En Oriente serán menos frecuentes las basílicas de planta longitudinal, estamos hablando del oriente del Imperio Bizantino. Las iglesias de los monasterios, las iglesias bizantinas de los monasterios, seguirán también un patrón similar durante todo el imperio. Este patrón se fue diferenciando paulatinamente de los modelos de iglesias occidentales. La liturgia cambió, así como ciertos elementos del interior, como por ejemplo la bema, que era el área elevada entre el ábside y la nave, que se separa de la nave por medio de una pantalla que se llamó iconostasis. La iglesia bizantina se caracteriza por una organización espacial derivada de los modelos de planta longitudinal o central. En casi todos los casos, las diferentes estancias del edificio estaban coronadas por una cúpula o una semicúpula extradosadas o con un techo encima. Estas cúpulas por lo general se construían sobre pechinas o trompas y en casos muy raros sobre tambores. En ciertas regiones, la única ornamentación en el exterior de los edificios consistía en bandas de diversos materiales que contrastaban entre sí, como vemos en esta imagen, entre el ladrillo cocido y la piedra caliza.
De igual manera se instalaban estos materiales alternos en las dovelas de los arcos. Los materiales que más se utilizaban eran la piedra y el ladrillo. En el caso de las iglesias de piedra, aquí tenemos dos ejemplos de iglesias, una iglesia armenia y una iglesia de la Grecia continental. Luego algunas iglesias en Creta, para hablar finalmente de la gran basílica de San Marcos en Venecia. Venecia tuvo un fuerte intercambio comercial con el Imperio Bizantino durante toda la Edad Media. Por tal razón, no extraña que el principal templo de la ciudad se construyera a imitación de los modelos orientales. Y este templo era la Basílica de San Marcos. El modelo espacial de esta basílica es una planta en cruz griega. Antes de entrar en la nave se encuentra un gigantesco nártex al que se adosan dos pórticos laterales, como vemos en la planta. En cada uno de los 4 brazos y sobre el crucero se ubican cúpulas extradosadas y peraltadas montadas sobre pechinas y tambor. En la portada se ubican 5 arcos de medio punto cuyos tímpanos están decorados con escenas sacras realizadas todas ellas en mosaico. Este templo se empezó a construir en el año 1063 y se concluyó su estructura básica en el 1094, continuando los trabajos hasta el siglo XIII, por lo cual encontramos diversos elementos estilísticos propios de las épocas en que fue construido. Así encontramos gabletes góticos o algunos arcos románicos, etc. En el interior es donde mejor se aprecian los elementos de la arquitectura bizantina, no solo en lo que al espacio se refiere, sino en los detalles arquitectónicos e iconográficos. Aquí tenemos cúpulas y semicúpulas con mosaicos que representan a una iglesia de Bizancio o una imagen de la cúpula central sobre pechinas y tambor con sus arcos de medio punto, algunas de las cúpulas secundarias, etc. La historia del Imperio Bizantino estuvo siempre cargada de tragedias y convulsiones, tanto en el ámbito político como en el religioso. En el siglo X, la Iglesia bizantina se separó definitivamente de la Iglesia católica occidental y desconoció al Papa como jerarca principal. Las guerras contra el Islam, es decir, contra los musulmanes, minaron al imperio, que fue perdiendo poderío y territorios hasta que se vio cercado por los ejércitos turcos. Primero perdió sus posesiones en Siria y el Medio Oriente, después las posesiones en la península de Anatolia, los alrededores del Mar Negro, los Balcanes, después Grecia y las islas del Mar Egeo. Durante la Cuarta Cruzada, en el siglo XII, los cruzados europeos tomaron y saquearon la ciudad e impusieron un emperador títere que gobernó en nombre de aquellos. Esta situación no deja de ser irónica, ya que las cruzadas se iniciaron por el llamamiento desesperado que hizo el emperador bizantino a Occidente para contener a la marea turca. Tras una rebelión se instauró otra vez, se depuso al emperador títere que habían puesto los cruzados y se instauró otra vez a una dinastía nativa, pero el avance del enemigo acabó por someter a todos los territorios. Finalmente, el Imperio Bizantino se vio restringido a la ciudad de Constantinopla y una pequeña región alrededor de esta. En 1453, los turcos tomaron y sometieron por fin a la orgullosa ciudad, depusieron al emperador, obligaron a convertirse al Islam a los ciudadanos y erigieron la capital de su nuevo imperio en la ciudad que pasó a llamarse desde entonces Estambul.